Las opiniones y comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los emite y no representan necesariamente una postura institucional. Bienvenido a tu podcast Vibración Sonora. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Vibración Sonora, el podcast oficial de Instituto Salus, que para esta ocasión pues nos reunimos en el marco de lo que es octubre y los inicios de noviembre con estas celebraciones que son mi época favorita del año totalmente, que es Halloween y Día de Muertos. Una con un contexto muy de fiesta, muy del mito, muy de la leyenda, y el otro más tradicional hacia las raíces de lo mexicano. Entonces celebraciones pues con una base un tanto similar, pero cada una con sus particularidades. Y pues en ese sentido planeamos un episodio especial en el que vamos a retomar esta parte más misteriosa y macabrosa para poder contar con ustedes historias de terror que tienen que ver con el ámbito, por un lado hospitalario, con el tema de la enfermería, y por otro lado pues también alguna que otra historia que tenga que ver con el ámbito prehospitalario, ¿no? Con los paramédicos. En esta ocasión para ello me acompaña la maestra Luz, María de la Luz Bermúdez. Ya la habíamos tenido aquí en unos episodios anteriores hablando justamente del cáncer. Pues ahora nos toca un poquito un tema más relajado, más buscando un poquito, pues crear un poco de momento de entretenimiento, de relax, ¿no? Alejarnos un poquito de la parte académica, pero sí retomando esta parte que es como bien común, que es pues que la niña que se aparece en el hospital, que la enfermera de no sé qué cuarto, ¿no? Y un poquito, pues esta leyenda de la planchada, por ejemplo, de la que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, bienvenida maestra Luz, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchísimas gracias, Emanuel. Gracias por nuevamente la invitación. Es un placer estar con ustedes. Un saludo al maestro Marcelo, que por temas de salud no está con nosotros, pero esperemos que se mejore próximamente. El extraño, maestro. Sí, pero bueno, vamos a ahora sí que pasar un buen momento, no lo vamos a extrañar tanto. Esperemos que, pues vaya, que le decía a la maestra Luz, ya jugamos la Ouija antes para ver si algo interesante nos pasa en este video, pero no es cierto, no hagan esas cosas. Y menos aquí, exactamente, menos en el instituto, porque luego uno sale bien tarde y ya no sabe lo que anda viendo y lo que no. Pero bueno, para empezar, maestra, justamente en este sentido del que pues siempre, o es muy común sobre todo para aquellas personas que se dedican a la cuestión de la salud y trabajan los turnos nocturnos, pues siempre es bien común, ¿no? Como escuchar leyendas, historias. Creo que en todos los trabajos pasa, pero sí creo que en el ámbito sobre todo hospitalario o clínico siempre va a ser bien común. Hay mucha teoría al respecto, ¿no? De que pues mucha gente justamente en los hospitales pues termina su historia, ¿no? Y a veces no de las maneras más tranquilas o agradables. Pero preguntarle, maestro, ¿usted tiene alguna historia que nos quiera compartir? Sí, la verdad que fíjate que es algo muy peculiar que en este ámbito de la salud, como bien mencionas, es muy común el que los compañeros o inclusive hasta los mismos pacientes o familiares nos cuenten historias de quizás de energías, de entidades, ¿verdad? Que en algún momento dado tuvieron este contacto y pues bueno, creo que es muy común el que pues se manejan tantas energías, ¿no? en las instituciones que pues no sé si sea consecuencia de esto que podemos tener ciertos fenómenos, pero sí es muy común y pues cuántas y cuántas historias de terror en las películas se centran precisamente en instituciones de salud, ¿no? Si tú me dices si yo tengo alguna, sí. ¿Quieres que te la cuente de una vez? De una. Sí, pues yo por lo regular tengo muchísimas, ¿no? O sea, nos podemos pasar aquí varias horas platicando, pero una que a mí en lo particular me generó en su momento pues como cierta, no miedo, porque algo que yo siempre he dicho es de que mejor
tenle miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Pero sí como que en su momento, después de haber conocido la historia que hay detrás de, sí como que me llenó un poquito así como de, pues les digo, no de temor, pero sí como que sí me erizó un poquito la piel. Yo hace muchísimos años, recién que concluí la licenciatura y que empecé a trabajar, curiosamente inicié en el turno de la noche, porque todas las cosas paranormales se dan en la noche, ¿verdad? Quién sabe por qué, pero bueno. Entonces yo trabajaba en la terapia intensiva de adultos y coincidía en que yo en ese momento pues estaba trabajando en la noche y estudiaba en el día, ¿no? Entonces algo que por lo general teníamos era de que pues cada uno nos abocábamos con un paciente, sin embargo cuando no lo sabía pues teníamos que salir a apoyar en los demás servicios. Ese día no había pacientes y mis compañeros me dijeron, no, pues para que descanses o si tienes algo que hacer pues te quedas, ¿no? Obviamente si llegaba algún paciente pues yo lo tenía que atender. Entonces ya eran más de las 12 de la noche. Dije, pues voy a aprovechar el tiempo, me voy a recostar un ratito, ¿no? Para descansar. Entonces, estaba yo ahí en una de las camas y se escuchaban como pasitos, así como pisaditas, ¿no? Sí me llamó la atención porque como está el médico de guardia ahí, yo dije, pues a lo mejor es el médico el que anda buscándonos a alguno de nosotros. Me levanté, no había nadie. Yo dije, bueno, quién sabe, ¿verdad? Nuevamente me volví a acostar y las pisadas se volvieron a escuchar, inclusive era como que muy hasta pues frecuente de que se escuchaban o inclusive de como si se anduvieran yendo hacia un lado y hacia otro. La mañana siguiente, ya que llegaron el resto de los compañeros, ya les empecé a contar lo que había ocurrido y ellos me dijeron que hace ya algunos meses había habido un pequeño que él estaba ingresado en la terapia y que padecía una enfermedad en el corazón. Entonces, ahora sí que contaba la leyenda, ¿verdad? Que en esa ocasión el niño se empezó a sentir mal, como había mucho trabajo, pues el compañero que estaba asignado a ese paciente quizás no le tuvo la debida atención y pues bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando lo fue a ver, el niño ya había fallecido, ¿verdad? Pareciera ser que inclusive ya tenía pues, determinado tiempo que ya había muerto. Y pues cuentan, o en su momento contaban los compañeros, que era el espíritu del niño que se había quedado y que como en su momento pues quizás no le habían dado la atención que él quería, pues que quedó como que penando, ¿no? Claro. Eso era lo que contaban. Pues triste, o sea, por un lado, ¿no? Pero siempre queda justo pues sí, como pues vaya, la leyenda al final de cuentas de que eso pasa. Con niños es bien común. Sí. Hay muchísimas historias de niños. Yo, o sea, por ejemplo, tengo muy presente, no tiene nada que ver con lo hospitalario, pero la del Callejón del Aguacate, por ejemplo, en Coyoacán. O es bien común, siempre hemos bromeado aquí en el instituto con que la niña del segundo piso, ¿no? Pero siempre en todos los trabajos en los que yo he tenido, siempre es así de, que la niña de tal piso o el niño de tal piso, ¿no? Y siempre es un niño. Entonces, siempre hay como un tema ahí medio escabroso con los niños y da miedo. La verdad es que escuchar una risa de un niño así como inocentona a las 3 de la mañana, yo creo que sí te paraliza más que si escucharas como a un adulto hablar o algo así, no sé qué mentalmente como que... Claro, y ya empezamos. Ya empezamos. Hay, o la niña del laboratorio del simulador, no, el laboratorio de rehabilitación, perdón, Instituto Salud también, aparentemente, porque empezamos a hablar de ellos justamente y empiezan a pasar este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, siempre hay como esta cuestión con los niños. Y también dentro del imaginario colectivo de la enfermería, pues siempre hay una leyenda. Pero antes de pasar esa leyenda, ya que nos comente un poquito de ella, nos faltó presentar formalmente nuestro episodio de historias de terror, que se llama La Enfermera Huesuda, que fue un nombre que salió de la mente maestra. De mi inventiva. Exactamente.
Un poquito por este programa radiofónico que existía, que era La Mano Peluda, ¿no? Y dijimos, pues ni modo que le pongamos la enfermera peluda, como que puede ahí por haber pues, alguna malinterpretación, ¿no? Entonces, pues decidimos que fuera la enfermera huesuda. Y pues justamente creo que sí hay una enfermera, ¿no? Que pudiera, pues a lo mejor no huesuda, ¿no? Pero que sí siempre se nos va a venir a la mente cuando hablemos de historias paranormales o de terror en su caso. En México vamos a tener en mente el nombre de la planchada, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede platicar de la planchada, maestra? Sí, la planchada ya es una leyenda que inclusive creo que es del dominio público, ¿verdad? Pudiéramos decir que se generó en el ámbito hospitalario, pero ya es una de las tantas leyendas urbanas que en nuestro país se cuenta y data de a principios del siglo XX, en donde como tal, en el primer hospital, en uno de los primeros hospitales que tuvimos aquí en México, que fue el Hospital Juárez del Centro, trabajaba una enfermera que se llamaba Eulalia, ¿no? Una enfermera muy bonita, que se caracterizaba por, pues, siempre andar con su uniforme blanco bien almidonado. Entonces conoce a un médico residente que le empieza pues a cortejar y después de cierto tiempo le dice que si se quiere casar con ella. Ella pues bien emocionada, ¿verdad? Bien volada como siempre, nosotras pobres mujeres e indefensas, le dice que sí. Entonces pues pasan unos días, el médico deja de ir ahí al hospital y al poco tiempo ella se entera de que esta persona ya había contraído matrimonio, ¿no? Fue tanta la tristeza que le embargó a ella que se sumió en una depresión y esto hizo pues que en su trabajo no realizara las actividades pues de acuerdo a lo que tenía indicado, que inclusive pues dejó a sus pacientes a un lado y que de la misma tristeza es que ella pierde la vida, ¿no? Como de alguna manera pues no cumplió en vida con lo que tendría que haber hecho, entonces su alma anda penando en los hospitales y pues en pago de esto pues tiene que ayudar a todas las personas que consideren pues que necesitan a lo mejor la ayuda, el ser escuchados o esta palmadita para que se sientan bien, ¿no? Y le dicen la planchada precisamente por lo que acabo de mencionar, porque es una mujer que los que a lo mejor tuvieron la fortuna o la desgracia de topársela, trae su uniforme perfectamente limpio, muy almidonado, muy planchadito, muy guapa ella, ¿verdad? Y que se les aparece. Entonces, únicamente quizás a darles un medicamento o a visitarlos, y lo más terrorífico del asunto es que quizás cuando ya viene la enfermera a darle el medicamento al enfermo, pues resulta que ya se lo dio la compañera, ¿no? Entonces, esa es la leyenda a grandes rasgos de la famosísima planchada. Sí es bien común escucharla, ¿no? Porque inclusive hay mucha gente que sí te dice, pues bueno, inició como tal en el Hospital Juárez, pero ya es, como usted dice, un dominio público en el sentido de que en muchos hospitales dicen haberla visto, ¿no? Y como que ya es una cuestión de, pues que ni siquiera solo en Ciudad de México, o sea, ya hay varios lugares donde dicen, no, pues apareció la planchada. Entonces, pues sí puede ser que, o sea, es como la parte interesante de la leyenda, el pensar en el, pues tiene que pagar, ¿no? Justamente lo que no hizo en vida y pues ahora estar cuidando enfermos como, pues como vienen, como toca y ya en otra época y en otro, pues sí, ya en otro plano finalmente, ¿no? Sí, fíjate que a mi tío se le apareció, mi tío él ya no vive, pero me acuerdo que él nos contaba a los sobrinos, ¿verdad? Cuando estábamos chiquitos o adolescentes, que él estuvo hospitalizado, pero en el Hospital de la Raza, ¿no? Y entonces él nos contaba que en una ocasión ya era en la noche y igual que se le apareció una enfermera muy guapa, así también muy arregladita, para darle un medicamento que inclusive que sí se lo dio y que agarró y se dio la media vuelta y se fue.
A los 5 minutos más o menos regresa una de las enfermeras para decirle que le iba a dar su medicamento y dice, pues ya acaba de venir su compañera a dármelo. Le preguntaron, ¿quién? No, pues una chica, así la describió y la enfermera hasta se extrañó porque dice, pues es que no coincide nadie con las características. Hasta dice que vinieron todos los que estaban en la guardia a ver, díganos quién fue, y no. Entonces, él dice que fue la planchada, ¿verdad? Quién sabe, a lo mejor entre la enfermedad y no sé qué efectos traía, ¿verdad? Encima, pues no sé si se haya confundido, pero él juraba y perjuraba que era la planchada. Y pues vaya, yo una sola vez he estado internado en mi vida y si ese tema de las sustancias, la anestesia y todo eso, si de repente como que te mueve un tanto la realidad, ¿no? Entonces puede ser que por ahí vaya el tema, pero mientras no estemos como 100% seguros, pues siempre queda la leyenda y el mito. Pues no, nunca me ha tocado a mí ver a la planchada ni he escuchado de mi familia, pero sí es una leyenda que desde niños te viene como pues a la mente cuando hablas de enfermería, ¿no? Pero bueno, para continuar justamente tuvimos esta dinámica con nuestros escuchas, con nuestra comunidad de instituto y pues demás personas que nos empiezan a escuchar y muchas gracias a todos los que ya nos están escuchando. Estamos tratando de mejorar cada vez más, como les decía en el episodio pasado, entonces ahí vamos, ahí la llevamos, le estamos agarrando todavía pues sí, como el timing a todo esto de producir, editar y demás, y a encontrar un tiempo dentro de las actividades Sí. para poder grabar. Pero bueno, les pedimos a nuestra comunidad que, por cierto, suscríbanse si no lo han hecho a nuestro canal de YouTube. Como les mencionábamos alguna vez, pues ya quienes estén suscritos ya vieron que subimos conferencias también que tienen que ver con las áreas de la salud, que subimos otro tipo de contenido y se vienen muchísimos más proyectos de contenido digital para Instituto Salus, entonces estén muy al pendiente. Pero en esta ocasión les pedimos que nos compartieran justamente sus historias que tienen que ver con leyendas, tal vez con apariciones, con cuestiones sobrenaturales que tengan que ver con la enfermería, el ámbito hospitalario, el ámbito prehospitalario, etcétera, etcétera. Entonces nos compartieron una y voy a comenzar yo, maestro, Adelante. para dejarla descansar un ratito y ahorita me apoya con la que viene, Vamos a ¿no? calentar motores. Sí, vamos a calentar motores, esperando también ahí que no haya más movimiento no identificado detrás nuestro. Ya si llegan a ver que la calaverita de allá atrás parpadeó o algo así, pues ya nos avisan en los comentarios, ¿no? Pero bueno, tenemos una historia de la primera que nos llegó, que es de una persona que es taxista, que trabaja en la zona sur de la ciudad. Nos menciona por la zona de hospitales de Tlalpan, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar. Dicen: hola Vibración Sonora, les escribo para compartir mi historia con ustedes y aprovecho para saludarlos y felicitarlos por su programa. Estoy seguro que irán creciendo poco a poco. Mi historia es la siguiente. Yo trabajo en un taxi al sur de la ciudad, en la zona de Tlalpan. Sobre todo los días viernes empiezo desde temprano y trabajo hasta las 7 de la mañana del sábado. Sobre todo si es quincena, pues me va muy bien. Saco los gastos de toda la semana y así me puedo dar el lujo de descansar el domingo y estar con la familia. Una noche llevé a una señora con su hija a la zona de hospitales, en la avenida San Fernando y Calzada de Tlalpan. Después de dejarlas frente al mercado de flores, vi a una chica menudita, muy guapa, vestida de blanco como enfermera. Me hizo la parada, muy amable me saludó y me pidió de favor que la llevara al pueblo de Parres. Aproximadamente serían unos 30 o 40 minutos de viaje, pues al ir ya avanzada la noche ya no hay tanto tránsito. Se me hizo raro que no tomara un taxi de sitio, pues a unos metros estaba una base. Quizá porque a veces son más caros, pensé, y no le di más importancia. Antes me advirtió que vivía en las orillas del poblado, por allá no estaba pavimentado y que transitaríamos por unos 200 metros de terracería, pero que era una zona tranquila. Si acaso nos saldría al encuentro algún perro, pero como íbamos en el taxi no pasaría nada. Aún recuerdo sus facciones, tenía ojos grandes, nariz fina, pelo negro ondulado, le caía hasta los hombros. El que abordara mi taxi no representaba peligro, así que accedí. Al ver a la joven notaba cierta expresión en su rostro. Pensé que era el cansancio y fastidio tras finalizar su jornada laboral. Siempre hago la plática a los pasajeros para hacer ameno el viaje. Sin embargo, mis compañeros no lograban
sin embargo, mis comentarios no lograban que la señorita siguiera la plática o hiciera algún comentario a mis chistes. Siempre se mostró seria, nunca siguió la conversación, por lo que mejor me callé. Yo no dejaba de mirarla por el retrovisor, pues de verdad era una chica muy bonita. Hasta llegar al pueblo de Parres me dirigió la palabra, con voz suave me señaló que tomara una calle. Al recorrerla resultó bastante solitaria. Posteriormente dimos vuelta a la izquierda y me condujo por un camino de terracería. Como había baches y lodo, mantuve mi mirada en la brecha. Sentí escalofríos. Creí que era parte del desvelo. Al no observar casas, miré por el retrovisor para preguntarle hasta dónde. Y fue ahí donde miré por el retrovisor y no había nadie. La enfermera no estaba. Observé hacia el piso, pensé que se había agachado para recoger alguna moneda o algún objeto, pero no estaba. Sentí muchos escalofríos, me atolondré, no podía maniobrar. Los brazos me pesaban, sudaba frío, volteaba para atrás y no estaba. Como pude, di media vuelta al auto y regresé. Al cruzar nuevamente la brecha, el cruzar nuevamente la brecha se me hizo eterno. Tomé la carretera. Por primera y única vez sentí que mi alma me pesaba, como que quería irse, pero otra parte de mí la sujetaba. Lo que sí recuerdo es que veía constantemente por el retrovisor como buscando a la enfermera. No podía pensar, no recuerdo mucho del regreso, por lo que ignoro cómo manejé y sobre todo cómo llegué hasta la zona de hospitales de San Fernando y por qué regresé ahí. Quizá buscaba que alguien me explicara lo que estaba pasando, pero retorné al lugar donde subió la enfermera. Y creo que era eso, regresé para buscar una explicación. Sin coordinar mis pensamientos, me estacioné atrás de 2 taxis. Ellos esperaban pasaje, pues tienen ahí su base. Abrí la puerta de mi vehículo, caminé hacia los compañeros taxistas, entre mareado les pedí que me dieran un cigarro. Los taxistas pensaron que me habían asaltado y una vez que me recuperé les platiqué mi experiencia. Ellos rieron, les pareció conocida la historia, inclusive me dijeron que la enfermera efectivamente existió, que varios la han llevado a Parres. Agregaron que hace años la dama tomó un taxi en ese lugar, el vehículo no era de la base y el conductor la violó, asaltó y asesinó. Abandonó el cadáver en la mencionada brecha y como nunca regresó a su casa, busca la manera de llegar y por eso nos manda allá. Pide ayuda, pero hasta ahora nadie ha podido conducirla a su hogar. Me comentaron que la enfermera es muy famosa en ese lugar y bueno, ellos solo suben a enfermeras o doctoras que ya conocen, que ubican en la zona de hospitales, sobre todo en las madrugadas. Me retiré y juré nunca subir una enfermera en esa zona en las madrugadas. Meses después, un matrimonio me pidió que los llevara a Parres. Ellos subieron frente a la parada del Metro General Anaya. Como ya era en la tarde, decidí llevarlos. Pero de regreso, al pasar por la calle de Terracería, empezó a fallar el taxi. Estaba oscureciendo. Como pude, salí de ahí. Creo que ese día salí más nervioso. Cada rato iba viendo por el retrovisor. Ahora ni con el sol o la luna voy para allá. También me platicaron de otra enfermera que se aparece en la carretera antigua a Xochimilco. Me explicaron que al pasar por el mercado de flores rumbo al pueblo de Santa Cruz, después de una curva en las madrugadas, una mujer vestida de blanco también hace la parada. Como ahí está muy oscuro, nadie se para, pues efectivamente creen que los van a asaltar. Metros más adelante, cuando divisan por el retrovisor, la mujer viene sentada en el asiento de atrás. Igual me dicen que su semblante es de dolor y tristeza. Muchos compañeros se han volteado en ese lugar por lo mismo de que es zona de curvas. Y con la impresión pues se quedan clavados en el retrovisor y se voltean. Gracias por leerme, saludos. Wow, qué impresionante. También es bien común y creo que más adelante tenemos otro este tema de carreteras. Yo casi, cuando manejo, generalmente nunca es de noche, afortunadamente, pero me acuerdo en un trabajo justamente que era la salida de la ciudad, más bien ya era pegado a Cuernavaca, pero por el lado del Estado de México, y un día en particular me acuerdo mucho que de regreso a la ciudad, era un lunes, y pasas por lo que es el municipio de Ocoyoacac, que es donde está la Marquesa, para los que no ubican por nombre del municipio, pero ya en la noche está desierto, o sea, no ves un auto. En los fines de semana es súper común que hasta del tránsito no puedas avanzar, ¿no? Porque todo el mundo va a la Marquesa, pero un lunes ya como eso de las 10, 11 de la noche, vacío, así, desierto, y pues no hay luz, no hay nada más que carretera, entonces
pues hay todo un tema, ¿no? No se me apareció nada, afortunadamente, porque si no yo creo que también la impresión en una de esas daba el volantazo, pero pues sí, sí es como la impresión, ¿no? Digo, acá se suma la cuestión de la enfermera y que por eso lo ubicaban como la enfermera, pero sí es como bien común encontrar estas historias también de conductores. Sí, yo me acuerdo que yo tenía un vecino, el señor ya falleció, él era trailero. Entonces me acuerdo muy bien que nos comentaba que, no me acuerdo la zona de la carretera, pero me acuerdo que nos decía que era muy, muy común encontrarse en la noche, sobre todo, a mujeres que estaban pues haciendo como la parada o que estaban en plena carretera esperando ahí paradas, ¿no? Y lo más feo de todo es de que él decía, dice, cuando te encuentres una imagen o una mujer vestida de blanco que esté ahí parada en plena carretera, nunca mires el espejo retrovisor porque ya la vas a tener agarrada, Que era lo que nos decían acá, ¿no? ¿no? Ah, que ya volteaban al retrovisor y ya venía atrás. No, pues sí, qué impresión. Sí, no, sí, qué miedo, la Sí, verdad. ¿no? Y entre el pensar que a lo mejor te van a saltar o algo así y todo lo de Por eso te digo que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. muertos, sí, pero de todas formas, si se sube un muerto, yo también le tendría miedo, ¿eh? De la impresión, pues quién sabe qué todo puede pensar uno en ese momento. Pero bueno, maestra, me apoya con la siguiente historia, es Hospital 1 de Octubre, no sé si por ahí la tiene, si no le paso. A ver, sí, más fácil porque están un poquito revueltas aquí. Bueno, dice, historia 1 de octubre. Hola, profesor Marcelo y profesor Emanuel. Maestra. Y yo, mira. Y dice, les comparto mi historia. Hace unos años me encontré en el área de urgencias del Hospital 1 de Octubre en Lindavista, Ciudad de México. No sé si fue el dolor, la incomodidad o simplemente el agotamiento, pero lo que viví allí una noche se ha quedado conmigo desde entonces. Una experiencia que aún me cuesta explicar. Llegué al hospital por un dolor intenso en el abdomen que no podía soportar más. Me ingresaron en urgencias y, como suele pasar, tuve que esperar varias horas antes de ser atendido. Me pusieron en una camilla en una área donde había varias personas más. El ambiente era tenso, ruidoso a ratos, pero también se sentía una extraña calma entre tanto movimiento. Al principio solo sentía el malestar físico, pero conforme la noche avanzaba las cosas se pusieron más raras. No sé si fue por el cansancio o por la morfina que me habían administrado, pero comencé a sentirme un poco desconectado de la realidad, aunque estaba despierto. Lo primero que noté fue un cambio en los sonidos a mi alrededor. Los murmullos y conversaciones de los pacientes y personal médico se fueron apagando poco a poco y en su lugar empecé a escuchar algo más. Era como un golpeteo suave, como si alguien estuviera tocando ligeramente las paredes. Al principio pensé que serían las tuberías o el típico ruido del hospital, pero lo inquietante fue que el sonido se acercaba lentamente hacia mí, aunque nadie pasaba por el pasillo. Abrí los ojos, miré alrededor, pero todo parecía normal. Las cortinas de las camillas seguían corriendo, las luces parpadeaban de vez en cuando, pero nadie parecía notar lo que yo estaba escuchando. Intenté ignorarlo, decidiéndome que estaba imaginando cosas, pero el sonido no persistía. Lo que ocurrió después me puso los pelos de punta. Mientras me esforzaba por conciliar el sueño, escuché una especie de susurro. No era claro, pero sentí como si alguien estuviera hablando a mis espaldas, apenas un murmullo, como si estuviera discutiendo algo en voz baja. Me quedé inmóvil por un momento, escuchando, y juraría que oí una frase: no te muevas. Esa advertencia hizo que el corazón se me acelerara. Abrí los ojos y no había nadie. Lo más extraño fue que en ese instante me di cuenta de que la cortina que separaba mi camilla de la del paciente al lado estaba completamente abierta. Cuando llegué estaba cerrada, pero fue una experiencia que hasta el día de hoy
pero ahora estaba abierta de par en par. Miré hacia la camilla de al lado, pero estaba vacía. Recordaba claramente que cuando me acostaron había un hombre mayor, tosiendo fuertemente, conectado a una máquina de oxígeno. Sin embargo, lo más inquietante sucedió poco después. En ese estado de semiconsciencia escuché pasos pesados. Se acercaba lentamente por el pasillo, pero lo extraño fue que parecían detenerse justo a los pies de mi cama. No me atrevía a levantar la cabeza, pero sentía una presencia. Era como si alguien estuviera de pie allí, esperando, observando. No veía sombras ni figuras, pero el peso de esa sensación era real. Me quedé inquieto, respirando con dificultad. Traté de pensar que era una enfermera o un médico haciendo su ronda, pero los pasos no se movieron, solo estaban ahí. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron, pero esa sensación de ser observado no se fue. A la mañana siguiente, cuando desperté, pregunté a la enfermera si alguien había revisado mi cama durante la noche. Me dijo que no había pasado nadie a esa hora. Lo más extraño fue que también le pregunté por el paciente que estaba en la camilla de al lado, el hombre mayor. Me miró con confusión y me dijo que esa camilla había estado vacía desde la noche anterior, que el paciente había sido trasladado a otra área horas antes de mi llegada. Esa es mi historia, espero que los haya asustado tanto como a mí. Oh. Sí, un poco. Por eso uno nunca quiere ir al hospital. Y menos de noche. La verdad, no es que uno... Y menos si hay luna llena. Y menos si es 31 de octubre. No, pues es que sí hay mucha historia y yo afortunadamente no me enfermo tan a menudo. O sea, no soy mucho de estar en clínicas o hospitales, pero sí tienen una vibra bien fea. Y la última vez, que sí fue historia de terror, que nadie nos mandó, pero la última vez que yo estuve en un hospital fue en el de... ¿cómo se llama esto? El de podología. Sí, podología, creo que sí, que está por Lindavista. Y me mandaron al séptico. Yo nunca había entrado al séptico de un hospital. Y eso sí es una historia de terror. Y la habitación como tal, yo me sentía en un videojuego de terror. Yo sí dije, ¿qué es esto? Entonces dejé lo que iba a dejar y me fui corriendo y no volví. Y sí dije, no, me deben algo por haberme mandado. Quienes saben qué es el séptico, pues sabrán a qué me refiero. Sabrán a qué me refiero. Y más de ese hospital. No sé los otros, pero de ese hospital. Es muy similar, no te creas. Pues bueno, vamos a continuar con una historia más que nos manda una escucha que se llama Ana y ella dice: soy enfermera en el Hospital de Jesús de la Ciudad de México. He escuchado su programa y me gusta mucho su enfoque en temas importantes. Vi su convocatoria de historias de terror y quiero compartirles una experiencia que tuve durante una de mis guardias nocturnas. Hago una pausa también para los que, para anunciar nuestros patrocinadores, no. Hago una pausa para, si no se enteraron justamente de estas dinámicas, es importante que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, que por aquí van a estar apareciendo en la pantalla. TikTok también tenemos, entonces constantemente por ahí vamos a estar haciendo este tipo de dinámicas para que puedan participar. Pero bueno, continúo. Tal vez no sea la típica historia de terror, pero fue una experiencia que hasta el día de hoy me sigue inquietando y que podría pasarle a cualquiera que trabaje en este hospital durante la noche. Hace unos meses me tocó la guardia de 12 horas en la zona de medicina interna. Era un turno relativamente tranquilo. El hospital, como muchos sabrán, tiene una historia bastante larga, y siendo uno de los hospitales más antiguos de América Latina, las paredes parecen guardar más de lo que podemos imaginar. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, esa hora, en la que el cansancio pesa más y el hospital parece detenido en el tiempo. Había terminado de revisar a un paciente, así que me dirigí a la estación de enfermería para actualizar su expediente. Alrededor todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido bajo de los monitores y a lo lejos el eco de alguna conversación de los médicos de urgencias.
Justo cuando me senté, vi de reojo que una figura cruzaba el pasillo. Al principio pensé que era alguna compañera enfermera o tal vez un familiar de algún paciente, aunque a esa hora casi no hay visitas. Me levanté para indicarle que no podía estar deambulando por ahí, pero cuando llegué al pasillo no había nadie. El hospital no es pequeño, pero el pasillo era largo y no había forma de que alguien se escondiera tan rápido. Me quedé quieto un momento, intentando escuchar algún ruido, alguna señal de que no estaba sola, pero todo seguía en silencio. Decidí regresar a la estación. Justo antes de sentarme de nuevo, vi desde la esquina del ojo esa misma figura, ahora más clara. Era una mujer vestida con lo que parecía ser un camisón antiguo, descalza, con el cabello largo y revuelto. Caminaba hacia una habitación en la esquina del pasillo, la habitación 314, que estaba vacía, sin pacientes. Llamé por el intercomunicador a uno de los guardias de seguridad, pero no tardó ni un minuto en confirmarme que todas las cámaras estaban en orden y que no había registrado movimiento alguno en esa zona. Sin embargo, yo sabía lo que había visto. Fui a la habitación 314 y, como esperaba, estaba vacía, pero la cama estaba revuelta, como si alguien se hubiera sentado o acostado ahí. Regresé a mi estación tratando de racionalizar lo que había pasado. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero cuando estaba por terminar mi reporte se escuchó un susurro. Era suave pero claro. Ayúdame. Venía del pasillo de la habitación 314. No volví a la habitación esa noche. Al siguiente turno le conté a una compañera más veterana lo que había pasado. Ella me miró con seriedad y me dijo: no eres la primera en escucharla, siempre es la habitación 314. Desde entonces, cada vez que me toca el turno nocturno y paso por ese pasillo, siento que me observan. No sé qué fue lo que vi o escuché, pero muchos en ese hospital dicen que no es raro ver visitantes, entre comillas, que no deberían estar aquí. Algunos dicen que son ecos de pacientes que ya no están, pero que nunca se fueron del todo. Espero que esta historia les haya interesado. Tal vez no haya una explicación lógica, pero desde esa noche prefiero evitar pasar cerca de la habitación 314. Gracias por su tiempo y sigan con su gran trabajo en Vibración Sonora. Yo creo que ya después de hoy a lo mejor no volvemos a grabar. Yo lo que sí quiero saber es por qué tú traes los efectos especiales integrados. Hoy hubo presupuesto para meterle efectos especiales. No, les vamos a ser honestos a nuestro público escucha. Esta es la segunda vez que grabamos este episodio porque hubo por ahí algunos problemas técnicos macabrosos también con el primer episodio y justo esto nos seguía pasando, ¿no? Se nos movían las cosas y grabamos en otro salón también. Entonces, pues sí, yo creo que para Día de Muertos, Halloween, tenemos presupuesto para el efecto especial con nuestros niños o niñas que se puedan aparecer. Que se aparezcan por aquí, pues ya nos vienen acompañando con el bonito efecto especial. Para que nos riamos de momento mientras nos podemos reír, ¿no? Pero bueno. Fíjate que ahorita que leíste esa historia, para quien no conozca ese hospital, váyanlo a visitar. Está en el centro histórico, antes de llegar al Zócalo, aquí en la Ciudad de México, sobre la calle de 20 de noviembre. El hospital es otro de los primeros que hubo aquí en la ciudad, e incluso adentro hay un museo. Es muy bonito ese museo, unas pinturas muy bonitas. Pero sí, inmediatamente que tú llegas ahí se siente una vibra bien fuerte. Entonces, sí, la verdad que la persona que envió la historia, sí comprendo muy bien lo que en su momento ella sintió. Y difícil, ¿no? Porque luego uno dice, ay, pues que me toque cerca del centro de la ciudad, ¿no? Siempre buscamos trabajar en el centro de la ciudad, pero ya que te digan, pues sí, en el centro de la ciudad, pero ahora de noche, ¿no? Y en este hospital yo creo que sí es como el doble check para que veas o escuches algo. Pero bueno, continuemos con la siguiente historia, maestra. Ok, pues vamos con la siguiente historia que dice, es la historia del Hospital Juárez. Dice: hola, les envío mi historia esperando que les resulte interesante.
Soy enfermero en el Hospital Juárez de México. Hace poco los escuché con su capítulo de Enfermería Mexicana y su enfoque místico. Creo que tocan temas muy interesantes. Hoy quiero compartir con ustedes algo que me sucedió durante una de mis guardias nocturnas. No soy alguien que se asuste fácilmente, pero lo que viví esa noche me hizo dudar de lo que es real. Era una de esas noches de turno largo, con pocas emergencias y un ambiente bastante tranquilo. Eran las 2 de la madrugada cuando, saliendo de un rondín de rutina, decidí pasar cerca del ala de la cirugía. En ese momento esa sección estaba vacía. Todas las cirugías habían sido programadas para el día siguiente y no había pacientes en recuperación. Me dirigí hacia allá pensando dar una vuelta rápida para asegurar que no hubieran luces encendidas. Mientras caminaba por los pasillos escuché pasos detrás de mí. Eran pasos suaves, como si alguien descalzo me siguiera. Me detuve y miré hacia atrás, pero no había nadie. El hospital en esas horas siempre tiene ese eco particular, así que traté de no prestarle atención y seguí mi camino. Cuando llegué al área de cirugía me aseguré de que todo estuviera en orden. Las luces estaban apagadas, solo quedaba la tenue iluminación de los pasillos. Entonces escuché claramente una puerta abrirse lentamente. Era una de las puertas de los quirófanos. Pensé que quizá uno de los médicos había regresado por algún motivo, así que caminé hacia la puerta. Al llegar, vi que la luz del quirófano estaba encendida. Lo extraño es que nadie debería haber estado ahí. Abrí la puerta y entré, pero lo que vi me dejó helado. En la camilla de operaciones parecía que alguien debajo de la sábana, aunque la luz estaba apagada, alcanzaba a ver la silueta de alguien acostado, cubierto como si estuviera preparado para una intervención. Incluso me pareció escuchar la respiración de alguien en el quirófano. Pensé que era una broma, así que encendí la luz, solo para ver la camilla vacía y todo ordenado. El corazón me latía con fuerza y la luz del quirófano parpadeó un par de veces, como en las películas de terror. Sentí un escalofrío que me hizo apagar la luz y salir del quirófano lo más rápido que pude. Me dirigí de vuelta a la estación de enfermería. Apenas llegué, mis compañeros notaron que estaba pálido. Les conté lo que había sucedido, esperando que alguien me diera una explicación lógica. Uno de los enfermeros más antiguos me miró seriamente y me dijo: ese quirófano. Antes lo usaban para operaciones de emergencia, pero durante el terremoto del 85 muchos pacientes no salieron con vida de ahí. Desde entonces hay quienes dicen que a veces se ven sombras o escuchan pasos cuando no hay nadie. Esa noche no volví a acercarme a esa área hasta el día de hoy. Cada vez que paso cerca del quirófano, siento un frío extraño en la piel y una sensación de que algo o alguien sigue allí. Gracias por permitirme compartir esta experiencia con ustedes. No sé qué fue lo que pasó esa noche, pero desde entonces miro el hospital con otros ojos. Un fuerte abrazo y sigan mejorando con su podcast. Saludos. Muchas gracias. Así está como, pues, Sí, feo. ver algo en la sombra, en la oscuridad y de repente prender la luz y nada. Está complicado. Sí, Y yo no volvería a trabajar, honestamente. No, no es cierto. híjole, la necesidad es mucha. Sí, no, o sea, esos lujillos que nos damos no te van a parar. Pero no, sí, yo creo que sí te replanteas. No digo volver a trabajar, pero sí ya volver a pasar por la misma zona en la noche, volver a revisar el mismo quirófano en este caso en la noche. Sí, ya empiezo a decir así como de, "Ay". Y es que fíjate que sí, hay unos hospitales que sí están, yo creo que por lo mismo de que ya son construcciones muy viejitas, yo creo que sí están llenos de muchas energías. Otro que está muy feíto en la noche es el Hospital General de México, sobre todo porque quienes a lo mejor quizás lo conocen sabrán de lo que les hablo. Son todo lo que es el hospital, son como pabellones, y para ir de una especialidad a otra tienes que caminar por un pasillo y alrededor hay pura área verde y en las noches está muy oscuro. Entonces sí da miedito porque además está solo,
Entonces sí, también ese está como que de dar miedito. Sí. Pues bueno, vamos a continuar. Por acá tenemos: hola, por cuestiones personales no compartiré mi nombre, pero les comento que trabajo en una clínica privada en Aragón, Ciudad de México. Soy egresada de Instituto Salus. Hoy les escribo para compartirles una experiencia que tuve durante una de mis guardias nocturnas, otra vez todo de noche. Trabajo en una clínica donde solemos recibir muchas urgencias, sobre todo por accidentes automovilísticos. Y una noche viví algo que hasta hoy no puedo olvidar. Era cerca de la 1 de la madrugada. Las noches en la clínica pueden ser intensas, sobre todo cuando recibimos ambulancias que traen víctimas de accidentes de tránsito. Esa noche todo había estado tranquilo, pero de repente el sonido de una sirena cortó el silencio. Una ambulancia estaba llegando con una urgencia, algo que no era raro a esas horas. Me preparé junto con mi equipo para recibir al paciente. La ambulancia se detuvo en la entrada y los paramédicos nos informaron que era un hombre joven, alrededor de 30 años, víctima de un choque automovilístico cerca del aeropuerto de la ciudad. Lo trajeron en camilla, inconsciente, con varias heridas, pero lo que más me llamó la atención fue el estado de su rostro. Parecía totalmente inexpresivo. Lo llevamos rápidamente a la sala de urgencias. Mientras los médicos empezaban a estabilizarlo, los paramédicos me pidieron que fuera a recibir a la mujer que había llegado con él, supuestamente su pareja, quien había entrado a la clínica después del paciente. Cuando entré a la sala donde se encontraba la mujer, no había nadie. Los guardias de la entrada me aseguraron que nadie había pasado, pero los paramédicos habían sido claros en decir que había una acompañante. Volví con el equipo médico y mientras trabajábamos en estabilizar al paciente, algo inquietante sucedió. Las luces parpadearon un par de veces y de repente el monitor cardíaco dejó de registrar signos vitales. Intentamos reanimarlo, pero tras varios intentos, el hombre fue declarado muerto. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Cuando estábamos cubriendo el cuerpo y preparando los papeles, uno de los paramédicos que lo había traído se me acercó a mí con una expresión extraña en su rostro. Me dijo en voz baja: ¿sabes? En el accidente no hubo ninguna mujer. Confundida, le dije que me habían informado que su pareja venía detrás, pero él insistió: no, lo encontramos solo en el auto y el choque fue tan fuerte que dudamos que alguien más hubiera sobrevivido. La inquietud empezó a crecer en mí, pero lo que sucedió después fue aún más perturbador. Mientras estábamos completando el papeleo en la estación de enfermería, uno de los médicos mencionó que habían revisado los documentos que encontraron en el auto del hombre. Lo extraño era que entre ellos había una foto antigua en la que se veía a una mujer, solo que, según una fecha colocada con el lapicero, esa imagen tenía más de 20 años. Uno de los paramédicos mencionó que esa era la mujer que habían visto que había ido a acompañarlo. Esa noche no volví a escuchar de la mujer ni supimos más de la historia detrás del paciente. El accidente fue algo común, pero el misterio de la mujer y la foto quedó grabado en mi mente. Desde esa noche, cada vez que recibimos una ambulancia, no puedo evitar recordar esa experiencia y sentir un escalofrío al pensar que a veces, en medio del caos de las urgencias, hay presencias que no pertenecen a este mundo, pero que de alguna forma siempre están cerca observando. Gracias por permitirme compartir esta historia con ustedes. Sé que puede sonar increíble, pero en la madrugada, cuando las ambulancias llegan, todo parece posible. Ay. Pues es que ese es otro tema, ¿no? La cuestión prehospitalaria, o sea, todo el tema de la urgencia médica, sí siento que siempre trae como, pues un montón de historias que a veces uno no se explica, ¿no? O sea, ahí está esta serie de Familia de Medianoche en Netflix, por ejemplo, que digo, habla de muchos otros temas, pero por ahí también trae alguna que otra historia que dice uno, pues sí, ¿no? En la noche, en las calles, cuando pasan ese tipo de, pues de accidentes, de situaciones, todo, como dice nuestra querida escucha, todo puede ser posible. Bueno, aparte que también es otro de los, no sé si sean mitos o leyendas urbanas que hay en, pues creo que no solamente del ámbito de la salud, sino que coinciden a veces muchas personas que sobre todo pacientes que ya se encuentran como que en una fase ya en la cual pues únicamente se está esperando a que fallezca la persona, en que dicen que tus familiares están ahí, ¿no? O hay veces en que ellos mismos todavía
si es que están en posibilidad de comunicarse, te cuentan que vieron a su mamá o a algún familiar muy cercano y que vienen por ellos, ¿no? Entonces, pues no sé si también por ahí vaya esa historia en donde pues a lo mejor la persona que lo acompañaba pues ya era su momento de partir y pues lo acompañó, ¿no? Para recibirlo pues a donde quiera que fuera que Bien interesante. Pero bueno, tenemos un par de historias más, maestra. Sí, claro que ¿Me sí. ayuda con la que viene, por favor? Esta dice, Historia de ambulancias Ecatepec. Mi nombre es Marco Antonio y soy paramédico en una unidad de ambulancias ubicada en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Quiero compartir algo que me ocurrió una noche de guardia. No es algo que me guste recordar, pero es de esas experiencias que se quedan contigo para siempre. Era alrededor de la 1 de la madrugada cuando recibimos una llamada de emergencia donde nos indicaban que hubo un accidente automovilístico en la carretera que pasa cerca de San Andrés, un tramo conocido por lo peligroso de sus curvas y lo poco iluminado que está. Nos indicaron que en el vehículo iba a bordo un hombre y una mujer. Nos subimos a la ambulancia y llegamos al lugar en cuestión de minutos. Cuando llegamos, había un par de patrullas, nada más, y el auto destrozado contra una de las vallas de contención. Las luces delanteras seguían encendidas, parpadeando, y el motor aún hacía un ruido bajo, como si apenas acabara de apagarse. Todo lo demás estaba en un silencio absoluto. Nos acercamos con precaución y al mirar dentro del coche vimos solo a un hombre joven en el asiento del conductor. No había señales de que hubiera otro pasajero en el auto. El hombre estaba inclinado hacia el volante con una herida en la cabeza. Lo primero que noté fue que no había señales de otro auto ni de nadie más involucrado. Abrimos la puerta y mi compañero empezó a revisar al paciente, quien estaba inconsciente pero con pulso débil. De repente, cuando estábamos preparando la camilla para trasladarlo, escuché algo. Eran pasos, lentos, como si alguien caminara sobre la grava al lado de la carretera. Volteé pensando que quizás algún testigo o conductor había llegado a ver qué había, pero no había nadie más. El camino estaba desierto, solo la luz de la ambulancia y el destello lejano de los postes del alumbrado. Decidimos apresurarnos mientras levantábamos al hombre para subirlo a la camilla. De pronto se escuchó un susurro. Era una voz suave, apenas audible, pero clara. No la dejen atrás. Miré a mi compañero y pude ver en su cara que él también lo había oído. Busqué alrededor esperando ver a alguien cerca del coche, pero no había nadie más allí. Era extraño, como si esa voz hubiera salido de la nada, pero que quizás el hombre había recobrado la conciencia por un momento, pero seguía completamente inmóvil. Terminamos de asegurarlo en la camilla y lo subimos a la ambulancia. En el trayecto al hospital, el ambiente dentro de la unidad era tenso. Mi compañero y yo casi no hablamos. Ambos estábamos tratando de entender lo que habíamos oído. Cuando llegamos al hospital, el equipo de recepción nos preguntó si solo habíamos traído un paciente, porque la llamada original mencionaba a 2 personas en el vehículo. ¿No es la misma? No, ¿sí? No, porque esta es de la llamada de... Igual y son la misma, pero no, o sea, sí, esta es otra redacción. ¿Sí? Ok. Dice, pensé que quizás el hombre había recobrado la conciencia por un momento, pero seguía completamente inmóvil. Terminamos de asegurarlo en la camilla y lo subimos a la ambulancia. En el trayecto al hospital, el ambiente dentro de la unidad era tenso. Mi compañero y yo casi no hablamos. Ambos estábamos tratando de entender lo que habíamos oído. Cuando llegamos al hospital, el equipo de recepción nos preguntó si solo habíamos traído un paciente porque la llamada original mencionaba a 2 personas en el vehículo, pero revisamos el coche y el perímetro varias veces y no encontramos a nadie más. No había ninguna otra víctima. A pesar de eso, lo más desconcertante fue lo que ocurrió al final de la guardia.
Revisando los reportes, un compañero nos comentó que hace más de un año, en el mismo tramo de la carretera, una mujer había perdido la vida en un accidente de auto y que desde entonces se dice que su alma se aparece por la zona y que es probable que ella haya causado el accidente que atendimos. Desde esa noche, cada vez que recibimos una llamada de esa zona, no puedo evitar sentir una especie de presión en el aire como si algo estuviera esperando ser descubierto. Gracias por leer mi historia. Tal vez no haya una explicación racional, pero para mí esa noche cambió la forma en que veo las cosas. Muy parecida, Sí, ¿no? tenía cositas como parecidas, pero acá ve que en la otra era como la foto, como, Sí. ajá, y acá sí hubieran dicho, ay, nos encontramos una foto, y así Aquí de, encontraron oigan, fotos. sí tenemos los dos lados de la historia, pero no, sí, sí está similar, pero distinta. Y es raro, digo, no sé, pero lo más común es escuchar de mujeres que se aparecen en la carretera. También ahorita que hablábamos Ah, sí, fíjate de que la primera sí. enfermera que se aparecía, como que parecía que lo común. Y yo también recuerdo que en varias leyendas de carretera, no sé si tiene que ver también por el hecho de que luego muchas son como de traileros, que son pues los que van más en horas de madrugada, conduciendo comúnmente. Pero pues sí que siempre es una mujer y generalmente es una mujer atractiva y demás que les hace la parada y tras, ¿no? Que al final ya Sí, no fíjate que está no me o había yo cualquier cosa. percatado de eso, que por lo regular siempre es una mujer con esas características que mencionas y que pues pudiera ser la causa de una desgracia o que hay detrás, ¿no? Una desgracia en la historia. Historias que tienen Sí. apariciones de mujeres en carretera. Pero bueno, vamos con una última historia que nos comparten que dice: hola equipo de Vibración Sonora, les escribo esta historia que le ocurrió a mi papá durante la pandemia. Él estuvo internado en el Hospital de la Raza, afortunadamente fue dado de alta unas semanas después y nos contó la siguiente historia. Le pedí que le escribiera para compartirla con ustedes. Hace un par de años estuve internado en el Hospital de la Raza, en Ciudad de México. Durante la pandemia de COVID-19, aunque el recuerdo de esa época es algo que trato de dejar atrás, siempre me quedo con una sensación extraña de lo que viví mientras estuve hospitalizado. No sé si fue producto de la fiebre, el aislamiento o algo más. Ingresé al hospital en plena crisis de COVID-19. Todo era un caos. Los pasillos llenos de pacientes y el personal médico al límite. Me asignaron a una sala improvisada, una especie de área dividida por cortinas, donde apenas podía ver a los otros pacientes. Había momentos en los que por la fiebre me costaba distinguir lo que era real de lo que no, pero algunas cosas que pasaron se quedaron conmigo. Recuerdo que durante las noches las cosas siempre parecían más extrañas. Escuchaba pasos pesados en los pasillos, pero no eran los pasos rápidos de los doctores o enfermeras. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Al principio pensé que se trataba de otro paciente, tal vez en estado grave, siendo trasladados. Pero lo que me inquietaba es que esos pasos nunca llegaban a ninguna parte. Solo los oía pasar una y otra vez, hasta que desaparecían. Una noche en particular me desperté sobresaltado. Había escuchado un sonido fuerte como si algo metálico hubiera caído cerca de mí, pero cuando miré alrededor todo estaba en silencio. Me quedé acostado tratando de calmarme, pero entonces escuché algo más. Era un susurro, no era claro, pero venía de algún lugar cercano, quizás detrás de la cortina que me separaba de otro paciente. Al principio pensé que era una conversación entre enfermeras, pero pronto me di cuenta que solo había una voz. Hablaba muy despacio y aunque no podía entender lo que decía, lo hacía como si estuviera justo a mi lado. Intenté ignorarlo pensando que tal vez era una alucinación por la fiebre, pero no cesaba. Lo más perturbador fue que al día siguiente escuché que el paciente que estaba al otro lado de la cortina había fallecido durante la madrugada, probablemente alrededor de la misma hora en la que escuché esos susurros. A partir de esa noche las cosas se volvieron más intensas. Escuchaba el mismo arrastrar de los pies más cerca de mi cama. Varias veces pensé en llamar a una enfermera, pero cuando me asomaba a ver el pasillo no había nadie. En más de una ocasión me desperté con la sensación de que alguien estaba de pie junto a mi cama, observándome. Sentía una presencia, algo que no podía explicar, pero cada vez que abría los ojos el lugar seguía igual, vacío. Lo peor llegó en mi última noche en el hospital. Me desperté a mitad de la noche sintiendo que algo frío rozaba mi brazo. Era como una mano helada, pero cuando abrí los ojos no había nada. El cuarto estaba oscuro, apenas iluminado por las máquinas de monitoreo.
Intenté calmarme diciéndome a mí mismo que todo era parte de los efectos de la fiebre y el cansancio. Pero justo cuando empezaba a dormirme de nuevo, escuché un susurro muy cerca de mi oído, casi como si alguien estuviera hablándome al oído. No te vayas. Abrí los ojos de golpe, pero no vi a nadie. No dormí el resto de la noche, no, pues, ni yo hubiera dormido el resto de la noche. Por la mañana, los médicos me dijeron que me darían el alta. Lo primero que hice al salir fue tratar de olvidar todo lo que me sucedió, pero esas noches en la raza, con esos sonidos inexplicables y las extrañas sensaciones, no se me quitan de la cabeza. No sé si fue el aislamiento, la fiebre o algo más, pero esa sensación de estar rodeado por algo que no podía ver ni entender sigue conmigo hasta hoy. Gracias por leer mi historia. A veces me pregunto si otros pacientes vivieron algo similar, pero nadie habla de esas cosas. No, pues sí está cañón. O sea, si yo hubiera estado en su situación... También. Yo también, por más mal que estuviera, el alta el otro día. Exacto, ¿no? Qué miedo. Está pesado, pero bueno, como conclusión, pues zafo. La verdad es que... Zafo en turno nocturno. Sí, zafo turno nocturno, zafo andar escuchando, viendo estas cosas, zafo estar internado también, porque pues ahí no hay de otra, te tienes que quedar. Pero, pues bueno, qué interesante, que digo, al final un poco el sentido de esto es entretener, sin duda, pero sí te deja pensando, ¿no? Sí te deja pensando justamente en esta parte de el por qué son tan frecuentes estas historias, por qué inclusive lo vimos, ¿no? Muchas se parecen, ¿no? Sí. O sea, y eso nos haría, pues tal vez pensar que sí hay algo de verdad, ¿no? En todo esto que de repente uno ve, uno escucha, uno siente, y que pues sí decimos, no encontramos una explicación para todo esto, pero me pasó, ¿no? Y yo tengo un montón de historias que no les voy a contar porque no tienen nada que ver con el ámbito prehospitalario u hospitalario, pero sí son historias que al igual que estas te dejan pensando, pues bueno, no sé qué pasó, no te lo sé explicar, pero sé que lo viví, ¿no? Entonces, algo más que quisiera agregar. Pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es de que, pues sí, ahora sí que lo que es el ámbito hospitalario está lleno de muchas cosas. Desafortunadamente, pues no hay nada de que de manera científica nos diga o confirme lo que ahorita estamos platicando, ¿verdad? Y sobre todo porque hasta la fecha pues no hay nadie que en su momento haya muerto, haya vivido cosas allá del otro lado y regrese a esta vida para contarles. Sin embargo, pues ya en su momento nosotros lo viviremos y ya descubriremos qué hay más allá. Mientras tanto, pues hay que seguir disfrutando esta vida, ¿no? Y asustándonos caída del escenario. Pero bueno, pues bueno, a todos nuestros escuchas, suscríbanse, diviértanse en estas fiestas de Halloween, invítenos a disfrazarnos, ¿no? A pasarla con ustedes y eso, disfrácense también, o sea, disfruten estas fechas, pongan sus ofrendas, también no todo es fiesta, ¿no? No dejen morir esa bonita tradición que son las ofrendas de Día de Muertos, desde el 27 que empiezan a llegar los animalitos de compañía, hasta el 2 de noviembre, ¿no? Que es el Día de los Fieles Difuntos. Entonces, aquí también, si son estudiantes de instituto, tómense su voto con la ofrenda que está en el primer piso, ¿no? Que pusimos con mucho cariño, con el objetivo de honrar el legado de muchas personas que han forjado el camino de las áreas de la salud, no solo de la enfermería, no solo de las ciencias prehospitalarias, sino de las áreas de la salud. Y sin más por agregar en este episodio, nos vemos en el próximo capítulo de Vibración Sonora. Adiós. Bye.